Santos Antonio Tovar nace en El Salvador en el año de 1942. Realizó estudios de bachillerato, retórica y filosofía en el Seminario San José de la Montaña del mismo país, dirigido por los padres jesuitas. Obtiene el título de maestro a nivel superior en 1966, campeón nacional de oratoria en el mismo año y representa a su país en el concurso internacional de oratoria celebrado en la Ciudad de México. En 1968 estudia la carrera de Derecho en la Universidad de El Salvador. Desde el año de 1980 vive en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fue iniciador de la creación y fundación de la Universidad Mesoamericana, donde se ha desempeñado como maestro de diferentes disciplinas. Las obras que anteceden al título El Hombre Superior son Soberanía y Paideia, El Maestro Ideal, Los Intelectuales, su misión en el mundo. Cedo la palabra al doctor Carlos Topete Barrera para que emita sus comentarios respecto a la obra que hoy nos presenta el maestro Santos Antonio Tovar. Antes que nada, pues agradezco al maestro Santos Antonio Tovar esta gran invitación que me ha hecho para presentar su libro. Lo que me ha hecho, pues, leer más libros y interesarme más en este asunto de la ética. Para iniciar, quisiera yo presentar como tres marcos importantes. Bueno, el primer marco importante es esta inscripción del Conócete a ti mismo de Sócrates que está en el templo de Apolo. ¿Y qué significa eso de conocerse a sí mismo? La segunda cosa que quiero que tengan todos en mente es esto de sapientia via bonitatis. La sabiduría es el camino de la bondad, que es la misión simbólica de esta universidad propuesta y hecha por el maestro Santos Antonio Tovar. Y la tercera es esta que tiene que ver con una frase de Alain Touraine, un gran sociólogo francés, que dice lo siguiente: la sociedad industrial que se forma en Europa y luego en América del Norte aparece cortada en dos por un capitalismo brutal. Por un lado, el mundo del interés y de la individualidad, que según Schopenhauer es estéticamente una taberna llena de borrachos e intelectualmente un asilo de alienados y moralmente una guarida de bandidos. En esta sociedad de Occidente, pues como ustedes verán, no se puede hacer ética, y incluyendo lo último que dijo el Papa, que había que alejarse del dogma neoliberal, porque él es consciente de que siguiendo estando así con el interés individual y siguiendo estando con comportamientos antiéticos en la relación de uno con otro, va a causar un gran mal. La siguiente cosa que quisiera decir, que me evoca y me da el libro del maestro, es que la ética es pues la razón del bien, el asunto de tener libertad para elegir el bien o el mal. La ética tiene que ver, desde luego, con un asunto griego. La portada que ustedes ven en la pantalla me fue sugerida por el libro del maestro Santos Antonio Tovar, que tiene justamente en su portada la escuela de Atenas pintada por Rafael. Entonces, ahí en esa antena, en esa pantalla que ustedes ven, está justamente Sócrates y está Platón, los grandes fundadores de la filosofía. Pero no solamente eso, hay otras grandes cantidades, y en la pintura original completa aparecen también las mujeres. Y las grandes mujeres, una de las grandes mujeres filósofas, va a ser Hipatía, que está dentro de la pintura que hizo Rafael. Entonces, pues, para estos griegos, lo más importante, un griego educado, era un griego que tenía dominio del lenguaje, dominio de su cuerpo, y tenía
un dominio de la relación con el otro, que es el carácter, que es el ethos. Entonces, la preocupación del maestro Santos Antonio es esa, cómo educar al ser humano, cómo formarlo éticamente para que tome decisiones sobre el bien, y no solamente el bien personal, sino el bien social y familiar. Entonces, la formación ética significa conocer el bien, saber el bien y querer hacer el bien. No basta con solamente querer hacer el bien, se necesita saber hacer el bien. Llegó. Entonces, los mismos griegos, estos que ustedes ven en la pantalla, empezaron a filosofar sobre qué son las virtudes, qué es el bien, qué es lo que hace al hombre bueno. Y dividieron a las virtudes en dos: las virtudes dianoéticas, que tienen que ver con la prudencia, con la sabiduría, con el arte y con la ciencia. De hecho, para mí, una de estas virtudes, la que más me gusta, es la prudencia, discutida por los filósofos y en la Edad Media. La prudencia es representada con un bastón trifonte, en donde está una paloma, está la cabeza de la serpiente y está la cabeza del lobo. Son las actitudes necesarias que un hombre siempre tiene que tener en cuenta al interactuar con otros: la paz, la tolerancia, y también a veces en ciertas condiciones hay que actuar. Pero también hay otro tipo de virtudes. Por ejemplo, Aristóteles sostiene que hay estas virtudes que son del término medio: la valentía, la templanza, la liberalidad o caridad, la magnificencia, la magnanimidad, la paciencia, la honestidad, el ingenio, la amigabilidad, la vergüenza y la justicia. Para mí, una de las virtudes más importantes es la empatía, o el sentimiento de empatía que puede sentir un hombre por otro hombre, que significa ponerse en los pies del otro. Y teniendo esa virtud, el hombre da de sí, el hombre se pone en los pies del otro y da, comparte. Eso es muy importante para la vida en la sociedad. Pues la ética es la sabiduría de la filosofía aplicada, que le enseña al hombre a elegir el bien y apartarse del mal, lo que encamina al fin supremo de su vida. Es su existencia. Esto lo dice el maestro Santos Antonio. El fin supremo de la ética es la perfección y la felicidad. Es una ética activa y combativa que nos lleva a la liberación de las esclavitudes humanas. En nuestro país ha habido otros hombres que han intentado abordar el problema de la ética, y uno de ellos es Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes dice que hay 6 respetos para tener felicidad y para tener una existencia digna. El primer respeto, dice Alfonso Reyes, es respeto a nuestra persona en cuerpo y alma, respeto a la familia, respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad particular en que nos toca vivir, respeto a la patria, respeto a la especie humana y respeto a la naturaleza que nos rodea. Como todos ustedes bien saben, es urgente la conciencia y la ética ecológica, que signifique que ya tenemos que tener en cuenta nuestra interacción con la naturaleza. El hombre, para elegir el bien, primero debe conocerlo, dice el maestro Santos Antonio. Frente a un mundo en decadencia, exaltamos el valor de la sabiduría que hace libre a los hombres. Ese es el asunto fundamental y más importante. Tener valor para poder tener y ejercer la libertad. Entonces, ¿quién es el hombre superior? Aquel que da dirección sabia a su vida y a su libertad y a su existencia. Puede ser un científico, un político, puede ser un santo,
Puede ser un empresario, un filósofo, un artista o un rebelde, siempre y cuando esta existencia sea digna con libertad y tenga en cuenta su interacción con los otros. El maestro Santo Antonio habla de dos virtudes supremas, el amor y el trabajo. Conocimiento de sí, donde el ello es el yo advendrá. Este es algo que tiene que ver con Freud. Para Freud el asunto es el ello determina el yo, y en ese proceso tiene que haber tres cosas muy importantes: el amor, el trabajo y la interacción con los otros. El amor es la negación radical de vicios como la soberbia, la codicia, el odio, la agresividad, la venganza y la mentira, que pervierten la condición humana, envilecen al hombre y lo hacen miserable de espíritu. Estas son palabras del maestro Santos Antonio Tovar. El amor es la negación radical, eso ya lo repetí. Entonces, en puntos de vista educativos, que es otro gran interés del maestro Santos Antonio Tovar, existe 4 competencias muy importantes que conllevan la ética. En la educación, lo más importante primero es aprender a ser, aprender a existir. Lo otro importante es aprender a hacer, que tiene que ver con el trabajo y con la técnica griega. Y lo otro importante es aprender a conocer, que tiene que ver con la episteme, qué tipo de conocimiento nosotros usamos para el desarrollo de nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Y la otra competencia clave para la humanidad es aprender a convivir en paz con el otro. Entonces, para el maestro Santos Antonio Tovar, el hombre superior es aquel hombre sabio y virtuoso, el hombre libre que perfecciona su ser, su existencia, síntesis de las virtudes dianoéticas y éticas, que va hacia el etos, que va hacia el estetos con belleza y alegría del alma. Entonces, cuando el hombre ya tiene conciencia de sí, cuando sabe su destino, pues entonces tiene que tener un destino lleno de filosofía, lleno de belleza, y en ese asunto ya la vida y la existencia se hacen menos pesada. En síntesis, para el maestro Santos Antonio Tovar, el hombre superior es aquel que se rebela contra sí mismo y lucha por alcanzar los fines elevados de la vida. La existencia logra tener la posesión de la sabiduría científica amplia, posee la sabiduría filosófica, posee la sabiduría teológica, para que con esta altura intelectual pueda dirigir sabiamente su libertad. Un hombre entonces que sabe dirigir sabiamente su libertad con ética, con etos, entonces es un hombre que va a ser feliz. Entonces dice el maestro Santos Antonio Tovar: sacar a la universidad del oscurantismo en que se encuentra, transformarnos a nosotros mismos, transformar a la universidad para transformar a México y luego tener el ideal de transformar el mundo. La universidad, pues, no es más que la institución encargada de reproducir el saber, las disciplinas. Los teóricos modernos de la universidad tienen que ver con eso. La universidad es la responsable de reproducir la comunidad epistemológica. Pero esa reproducción de esa comunidad epistemológica tiene que ser académicamente ética, porque si no se introducen muchas distorsiones en el proceso de formación y transmisión de los académicos. Finalmente quisiera hacer este comentario. Hace poco vino a México el doctor Rob Reimann, que es filósofo holandés, y para él solamente tiene sentido lo humano si no basta pues con tener una posición científica, una posición política o una posición ideológica. Se necesita ética, y la ética es esa disciplina que nos enseña y nos forma en el bien con libertad. Pues yo felicito al maestro Santos Antonio, y cómo me gustaría que escribiera otro libro para poder aprender más. Pues les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.
Gracias, doctor Carlos Topete Barrera, por su extraordinaria intervención. Ahora escucharemos al doctor Francisco Huerta Zavala para que nos comparta sus impresiones acerca de este libro. Adelante, doctor. Gracias por la palabra. Agradezco en primer lugar la invitación que me ha hecho el maestro Santos de presentar su libro. Me siento honrado por ello y además comprometido con las consecuencias que esto tiene para la sociedad entera. Quiero más o menos presentarle lo que sería el contenido del libro y que tiene mucho que ver con su proyección que tiene el maestro Santos en la sociedad actual y sobre todo aquí en Chiapas. El maestro Santos presenta a lo largo de su libro todo un proyecto de renovación moral, donde la idea que constituye el eje de su argumentación es la figura del hombre superior, construido a base de un concepto de ética definido por la filosofía perennis, que el doctor nos acaba de expresar con sabias palabras. Para el maestro Santos, esta filosofía perennis es la filosofía clásica de los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero complementada con el aporte del cristianismo, que le ha dado una interpretación muy propia. Así, el hombre reconoce en su propia esencia, primeramente, una vocación, un llamado a construir la felicidad, a ser el mismo, cuyo camino y meta es la sabiduría, que le dará la liberación de todo tipo de esclavitud. Elemento constitutivo de esta sabiduría será la ética como ciencia soberana. Una característica especial de este concepto de desarrollo que pone el maestro Santos en este libro es la dimensión activa y combativa de la ética. Es decir, subrayando estas dos ideas, resulta de la ética todo un camino para llegar a ser, ahora sí, el superhombre. También el maestro Santos cuestiona en este concepto al hombre consigo mismo, es decir, cuáles son los principios que marcan el sentido de mi propia existencia como individuo, y al mismo tiempo genera el combate contra la opresión, tanto a nivel individual como colectivo. Sin duda, el concepto del hombre superior implica una sociedad que le corresponde, una extensión de esa ética. El Homo ethicus percibe como enemigo, en primer lugar, a la ignorancia que se opone a este conocimiento, y recibe como desafío la renovación moral como consecuencia de ese conocimiento extendido a toda la sociedad que le rodea. El mundo marcado por la corrupción y el egoísmo que se manifiesta en el sistema socioeconómico neoliberalista debe ser redimido, y esa redención será por una moral del hombre perfecto, un hombre que será sapiente y libre hasta lograr la arete, la excelencia y la plenitud de su mismo ser. Este libro tiene 3 partes que son, digamos, la esencia, el desarrollo que tiene a través de las páginas que cuentan, en las cuales se distinguen, primeramente, unas nociones preliminares en las cuales se habla de la ética, de la renovación moral, definición, doctrina ética, etc.
títulos que van a plantear en qué se basa ese cambio. ¿Sí? En la segunda parte se habla de los bienes superiores, ¿sí? Un intelectualismo ético a partir de las enseñanzas de Sócrates, ¿sí? Que por cierto él no escribió nada, pero su seguidor después, posteriormente, Platón, lo hizo comprender a todo el mundo a través de sus escritos. Se exponen también los deberes del hombre consigo mismo, por supuesto, con su familia, con el trabajo, con la sociedad, con el Estado, con la naturaleza entera y también para con Dios. En la tercera parte, sí, habla de los bienes supremos, la visión científica y filosófica del mundo, el ideal como bien supremo, la educación, por supuesto, la belleza como armonía del mundo, la ciencia, la libertad, ¿sí? Todos estos como bienes fruto de ese camino de la ética. En la forma como desarrolla su idea, hay también ideas complementarias que quiero subrayar. La primera es el papel de la universidad como una institución que debe ser el líder en la comprensión de esta realidad y en la acción que va dirigida a la sociedad que le rodea. Tres son los elementos importantes que tiene que tomar en cuenta esta institución de la universidad. Primero, el protagonismo en el pensamiento. Si es considerada el punto pensante, el grupo pensante de la sociedad, tiene que tener ese protagonismo. Liderazgo en la acción, no quedarse solamente en el aspecto teórico, sino buscar la proyección en lo que tiene que transformar ese mundo. Y perseverancia en la orientación. Si hablamos de una filosofía perennis, quiere decir que no es solo por un momento, no es transición, sino es algo que permanecerá para siempre. Esto nos lleva a considerar sobre todo como una aportación al pensamiento actual. Y ahora, si ustedes me lo permiten, quiero también expresar una idea muy personal. ¿Sí? Esta idea personal tiene mucho que ver con el concepto del hombre superior. Si bien recordamos, en la historia ya ha habido algunos otros personajes importantes que han llegado a esta conclusión. Me refiero a Nietzsche, ¿sí? Quien conocemos por su aportación al conocimiento humano, muy discutido en varias ocasiones, etc., pero también con una aportación muy positiva. Heidegger, que también llega a una concepción a través de la libertad de ese superhombre. Y la comparación que yo encuentro es cómo estos filósofos han llegado a una misma conclusión de una aceptación del hombre como lo más importante. El superhombre de Nietzsche es sin duda una imagen que transforma la percepción del mundo entero, centrada en una realidad completa, como lo afirma Comte, que llega a afirmar un conocimiento basado en la subjetividad. Pienso, luego existo. ¿Sí? Una verdad que nadie puede negar porque la afirmaría ipso facto. Y llega a la conclusión de ese superhombre que es capaz de superar los tiempos, la situación y la naturaleza misma, al punto de transformarla, ¿sí? a su conveniencia y sobre todo de transformarla y encaminarla a su último fin, que sería para el hombre la felicidad, para la naturaleza la realización total. Y quiero distinguir, claro,
los dos aspectos. Nietzsche tiene un aspecto que le estorba el concepto de Dios en su tiempo, como tanto como creador como el que impone las leyes al ser humano. Este concepto le estorbaba y tuvo que llegar a la conclusión de la muerte de Dios. Si el hombre es libre y existe, y es el hombre y existe, luego Dios tiene que morir. Y la conclusión a la que llegamos por el camino de la ética es diverso. Me dio mucho gusto saber que el maestro Santos fue discípulo de uno de los jesuitas insignes, padre Ellacuría, que a través justamente del concepto de Dios, pero esta vez de un Dios liberador, llega a la misma conclusión: la importancia y la validez del concepto del hombre, pero esta vez impulsado por esta imagen de Dios, un Dios liberador. Coincidencia, sin embargo, eso nos lleva a un concepto del superhombre que responde a muchas inquietudes actuales y que va a ser, desde luego, el eje central de toda su aportación en el campo de la política, de la educación y del conocimiento de la realidad que nos rodea. Termino con una reflexión también desde mi punto de vista en cuanto a la actitud que él ha tomado el maestro Santos a partir de esta filosofía perennis, sobre todo a partir de los griegos, a una comparación actual, esta vez a partir también de los aportes de la reflexión de la Iglesia Católica. En este sentido, la Iglesia ha tomado primeramente una actitud de exclusividad, llegando a decir que la Iglesia es como el arca de Noé, fuera de la cual no hay salvación. Sin embargo, en el año 64, a partir del Concilio Vaticano II, hay un cambio que va a relevar el sentido de la persona humana y se declara servidora de la salvación. Un cambio enorme, y ese cambio también lo podemos encontrar entre líneas en el concepto del hombre superior en este libro. La filosofía y la universidad al servicio del hombre, para hacer la función de guía que le corresponde. Enhorabuena por este libro, maestro, y esperamos, como decía el doctor Topete, que siga escribiendo todavía más. Estaremos al pendiente de las del nuevo trabajo y sobre todo de la proyección que va implícito en esta obra. Y por supuesto, buscaremos la oportunidad de que no quede solamente en el aire y que vaya haciendo camino para que otros lo sigan. Y me refiero concretamente al grupo que le rodea, incluyendo los que estamos en la Universidad Mesoamericana. Pues, gracias por la oportunidad y estaremos al pendiente. Un placer. Gracias, doctor Francisco Huerta Zavala, por sus importantes impresiones acerca de este libro del hombre superior. Es tiempo de escuchar al maestro Santos Antonio Tobar. La posmodernidad ha concebido al hombre en sus aspectos más negativos. Cuando nos levantamos cada día con la alegría de ver un nuevo amanecer, nos topamos con la miseria del mundo, un mundo lleno de tragedia y de dolor. Recordemos las noticias que encontramos todos los días en la televisión: asesinatos, corrupción y una depravación increíble. En la lucha entre la razón y la pasión, ahora asistimos el triunfo de la pasión.
al triunfo de la materia. Los poderosos del mundo nos han enajenado con distractores, con muchas drogas, con mucho alcoholismo, con muchas diversiones, lo cual nos rebaja a condición de objetos y el hombre pierde la grandeza espiritual de sí mismo. Contra ese mundo todos tenemos el deber de rebelarnos. Estimados oyentes y amigos todos, doctor Topete, muchísimas gracias por su participación e intervención. Doctor Huerta, muy agradecido por su apoyo en esta exposición. Queremos mandar un mensaje que no sea de palabras transitorias. Queremos llevarles, estimados oyentes, un mensaje que conviva con ustedes, si es posible, durante toda su vida. Vamos a concretarlos. Observen ustedes el momento en que estamos haciendo la presentación de un libro de ética. Estamos viviendo en México la peor tragedia por el desprecio que se tuvo de los deberes morales. En este momento, la conciencia nacional pide a gritos, lo repito, pide a gritos una renovación moral. No podemos seguir con lo que hemos tenido en las últimas decenas del siglo pasado. Pero hay otro factor importante. Estamos dentro del marco de una pandemia. Entonces, esto nos lleva a un serio cuestionamiento que nosotros tenemos que observar. La ciencia ética parte de las concepciones del mundo y de las concepciones del hombre. Ese es el punto de partida. Pero allí es donde se concreta, a través de la filosofía antropológica, que hay un principio rector en la conducta humana. Todos nosotros, los seres humanos, anhelamos la felicidad. Y ese es el postulado que tomamos en la elaboración de las ideas que están contenidas en ese libro. Pero también hacemos la observación: el hombre, si se aparta de Dios, queda reducido a una pequeñez increíble. Solo en la vinculación del hombre con lo infinito, con Dios, es donde encuentra el sentido profundo de su vida. Por eso hemos escogido seguir la línea de una filosofía clásica, de una filosofía que es teocéntrica, porque es la única que nos aparta del nihilismo que nos destruye en cada momento. El hombre anhela la felicidad, pero todos los días se encuentra con esta gran contradicción frente al deseo de ser felices con nuestras familias y amigos. Nos topamos con el abismo de la nada, que es la muerte. La muerte es la más grande, es la negación más radical de la voluntad de ser y del espíritu de superación. En el Panteón de San Cristóbal yo encontré este pensamiento que me impresionó mucho. Dice: la vida es una ilusión, la muerte es la realidad. Aquí comienza el reino de la verdad. Nosotros sentimos el peso de la tragedia, sobre todo cuando hemos despedido a una persona que ha sido muy querida de nosotros. La muerte en ese momento se vuelve un sentimiento desgarrador, nos destruye, nos aniquila. Es la posición extrema de la angustia que vive el hombre. Pero el hombre se ha rebelado contra el destino ciego determinado por el fatalismo cósmico.
La Quinta Sinfonía de Beethoven es una rebelión estética de esa realidad que oprime a la conciencia humana y que lo empuja al nihilismo. ¿Cómo nace la idea de Dios? ¿Cómo nacen las religiones? El hombre no puede vivir en esta incertidumbre. Busca un fundamento sólido a su existencia, porque nosotros vemos que nacemos, crecemos y morimos, y de ahí desaparecemos para toda la eternidad. Entonces se busca un fundamento firme y solo lo encuentra en un ser absoluto, grande y eterno, y ese es Dios. Entonces el hombre, a partir de esa concepción del mundo, va a ordenar sus pensamientos éticos. El hombre, para poder ser feliz, necesita de liberarse de dos tipos de esclavitudes. Están las esclavitudes de la ignorancia y están las esclavitudes de las bajas pasiones. ¿Cómo puede el hombre liberarse de las esclavitudes de la ignorancia, de no vivir en el oscurantismo que no le permite encontrarse a sí mismo, no le permite encontrar la verdad de sí mismo? En el libro yo hago la escala del desarrollo intelectual que debe tener una persona. Primero, garantizar la seguridad económica. Después viene el proceso de elevación intelectual con las ciencias en sus diferentes etapas. Después viene la formación filosófica en sus diferentes etapas. Y de allí se concluye con la formación inicial, por lo menos teológica. Por medio de las ciencias nosotros descubrimos el mundo y descubrimos el sistema de relaciones que nos unen con el mundo. Por medio de estas disciplinas descubrimos al hombre y descubrimos el sistema de relaciones que nos unen con el mundo. Por medio de estas ciencias descubrimos lo absoluto, descubrimos a Dios, y dentro de la visión de Dios unificamos todas las relaciones diferentes, y allí encontramos el sentido profundo de nuestra libertad para guiarnos durante la vida. De este modo nos liberamos de las esclavitudes que nosotros mismos nos ponemos. Nos liberamos de las esclavitudes que nos ponen el orden social por medio de los medios informativos. Nos liberamos de las esclavitudes que nos pone el Estado y nos liberamos de todas las demás esclavitudes. Porque el hombre, cuando se convierte en el lobo del hombre, usa la ignorancia para dominar a sus semejantes y hacerlos gentes enajenados y ponerlos a su servicio. ¿Cómo podemos liberarnos de las esclavitudes, de las bajas pasiones? Allí lo encontramos en el cumplimiento de los deberes morales que nos enseña la ética clásica. Los deberes con nosotros mismos, los deberes con la familia, los deberes con el trabajo, los deberes con la sociedad, los deberes con el Estado, los deberes con la naturaleza y los deberes con Dios. ¿Por qué ponemos a Dios en el último lugar? El concepto de Dios aquí está concebido como la coronación y culminación de todos los demás deberes. Porque les decía, si quitamos a Dios de la ética se convierte en una bagatela, en una trivialidad. El nihilismo nos destruye. Dice, tu destino es convertirte en polvo y allí terminó toda tu existencia. Entonces, a través de Dios se nos abre una puerta de esperanza que no podemos alcanzarla con la certeza metafísica a la que aspira la filosofía, pero sí tenemos la posibilidad de una certeza de probabilidad.
Dios es el fundamento ontológico de todo cuanto existe. Dios es el fundamento último de todos los valores éticos. Dios es el fundamento último del sentido de la libertad. El hombre que ha cumplido los deberes morales, entonces se encuentra con esta realización interior. Frente al conformismo y la comodidad, se rebela contra sí mismo y busca la elevación por medio de la ambición personal. No se queda estancado en el no ser. Por medio de la ética, el hombre quita la soberbia y pone en contraposición la humildad. Frente a la masificación de los hombres, la ética pone la gran virtud de la dignidad personal. Frente al egoísmo y el odio, la ética pone la gran virtud del amor. Y por último, la gran virtud de la gratitud, que unifica y sintetiza todas las demás virtudes que el hombre va a tener en la vida. ¿Quién es el hombre perfecto? Por medio de la sabiduría, la posesión de la sabiduría, así como lo hemos expuesto, el hombre es ya un hombre superior. Pero si a ese conjunto de valores le unimos la conquista de las virtudes éticas, entonces estamos ante el hombre perfecto, el hombre que es feliz, el hombre que se prepara después de transformarse a sí mismo, se prepara para transformar el mundo. Estimados oyentes, con todo respeto quiero invitarlos a hacer algo propio de la ética, que es el autoexamen. Todos nosotros, antes de dormirnos, debemos hacernos un examen, cómo va nuestro crecimiento como personas y como profesionales también. Yo he elaborado una escala por la perfección del hombre de acuerdo a lo que observamos en la vida. Aristóteles llamaba a los hombres peores que las bestias, aquellos bandidos que, teniendo el poder y teniendo las armas para conseguir fines perversos, no les importa destruir a las demás personas. Eso es lo que estamos viendo ahorita aquí en nuestra gran nación que es México. Sobre ese tipo de hombre que están, dijéramos, bajo nivel de piso, está el hombre común. El hombre común es el que no tuvo aspiraciones y va a entrar a la tumba lo mismo que nació sin haber desarrollado las potencialidades intelectuales y las potencialidades morales. Sobre ese hombre común ubicamos al hombre mediocre. El hombre mediocre es el que dio los primeros pasos, buscó alguna superación intelectual, pero allí se quedó y no tuvo metas elevadas. El hombre superior es el que se ha esforzado todos los días de su vida. Todos nosotros al buscar, soñamos en alcanzar lo grande, pero luchar todos los días con esfuerzo para alcanzar lo grande, eso es solo propio de los hombres superiores que alcanzan la sabiduría. Después viene pues el hombre perfecto que ya les he descrito, que es esa síntesis de sabiduría, ha adornado su alma con las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas. Llamo superhombres aquellos que han movido la historia. Hay los grandes genios, los grandes talentos, y todos nosotros que tengamos la aspiración algún día de hacer algo valioso, tenemos que comenzar admirando a los grandes hombres que han hecho la historia y que han transformado el mundo. En nuestro libro yo hago unas severas críticas a la universidad. Pienso que la universidad vive
en el mundo del oscurantismo. Aquí hemos tenido cuadros que nos han impresionado. Nuestros grandes dirigentes de universidades, en vez de estar viendo qué hacen por lo que está pasando en México hoy, yo no he visto ningún manifiesto de las universidades que estén comprometidas con una renovación moral. Entonces, porque se vive en un oscurantismo tremendo. La universidad se vive en un mundo pequeño. Oíamos que se repartieron como 4.000 millones triangulando dinero del pueblo, de la nación, entre líderes universitarios. Eso significa una alarmante decadencia moral. La universidad no tiene una formación integral del hombre. Abarca un pedacito la formación científica y tecnológica, pero más allá está el marco enorme de lo que es la naturaleza humana. Eso queda intacto, porque la universidad no se preocupa de formarlo y entonces forma hombres solamente para ganarse el pan, pero no para ser hombres. Y eso es lamentable. La misión, si la universidad tiene la más grande sabiduría en una sociedad, entonces tiene el deber moral de ser la gran protagonista, de encarnar el patrimonio cultural de la humanidad en un sentido integral, no parcialidades. Ante un mundo en decadencia como es el que tenemos ahorita, donde vemos destrucción por todos lados, la universidad debe descubrir que su misión no es tan pequeña, que tiene el imperativo ético, lo repito, la universidad tiene el imperativo ético de ir más allá de sus muros. Tiene que ver cómo influye poderosamente en la sociedad. Si en este mundo se da la confrontación de las fuerzas de izquierda y las fuerzas oligárquicas, ella tiene que ser la gran mediadora para que así armonice las relaciones que se den y evitar tantos conflictos. Repito, ¿qué han hecho las universidades de México en esta crisis? No se han hecho nada, ni siquiera se han pronunciado. ¿Qué hicieron las universidades alemanas cuando venía la amenaza del nazismo? No hicieron absolutamente nada y llevaron a su pueblo a la pérdida de la humanidad de 55 millones de seres humanos. ¿Qué hacen las universidades de Estados Unidos? ¿Qué hace Harvard? Harvard lo que busca a veces es formar hombres que van a ser los grandes explotadores de los pueblos. Entonces, pues, nosotros tenemos que tomar conciencia de esta realidad y si somos educadores, tenemos que llevar estas inquietudes. Estimados oyentes, estimados maestros, todos, les quiero hacer una invitación, lo que decía al principio, que estas no sean palabras transitorias, que ustedes busquen su propia transformación, cómo elevarse intelectualmente y cómo elevarse moralmente, pero veamos qué podemos hacer por México en este momento de crisis. No es posible ser un simple espectador de lo que estamos viviendo en México en este mundo. Dante en la Divina Comedia decía, los peores lugares del infierno están reservados para aquellos que en tiempo de crisis se mantuvieron indiferentes. Entonces, esa ha sido nuestra presentación. Nos alegramos mucho de haber tenido esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. Estoy muy agradecido con el doctor Topete, que esta presentación fue iniciativa de él y él ha participado muy activamente. Muchas gracias, doctor Topete. Lo estimamos mucho, su presencia en la UMA
le da prestigio a la UMA y nos honra. Doctor Huerta, muchísimas gracias por su participación. El doctor Huerta ha asimilado ya desde antes muchas de las ideas que hemos compartido acá y él es otro de los representantes significativos de los valores intelectuales y morales que tenemos en esta institución. Estimados amigos, hagamos que la UMA crezca, que la UMA se vaya elevando en un horizonte de más amplitud y de éxito y que sus mensajes lleguen a donde quiera que todos nosotros nos propongamos llevarlo. Muchas gracias a todos y muchas gracias al ingeniero Fernando Salazar, que tuvo el cuidado de que todo esto saliera muy bien. Se apertura la sesión de preguntas y respuestas, donde el autor del libro abundará respecto a los comentarios que la audiencia presente. Para ello pido a los asistentes soliciten participar a través del menú de la aplicación. Cedemos la palabra a Ricardo Castillejos. Adelante. Bien, buenas tardes para todos. La pregunta inicial tal vez nos lleve a la temática final del aporte del libro del maestro Santos. Nos habla de una ética muy deontológica, muy de obligaciones. La situación de pregunta es, ¿y en dónde está la dinámica de aporte si las obligaciones se son impuestas? Bueno, precisamente defendemos la tesis de Kant de la moral autónoma, pero Kant no hizo la observación que toda persona tiene principios que ha aceptado previamente. Entonces, si a esos principios, en todas las acciones, en todas las decisiones que haga cada día, tiene que darle congruencia. Entonces, para aceptar determinados principios, primero se hacen los análisis críticos de los sistemas éticos que se presentan. Entonces, si ya yo he adoptado un sistema ético, como el que dije, de la filosofía clásica, yo tengo que subordinar mis acciones a esos principios. Entonces, la libre elección estuvo en los principios que iba a adoptar en un sistema ético y no en decisiones de cada momento. Yo entonces era libre, ahora ya tengo que respetar mis propias decisiones y eso ya se convierte en una moral autónoma, porque no es una moral enajenada que a mí me la imponen otras personas o me la impone el Estado. Eso sí es una ética enajenada. Cedemos la palabra a Abraham Álvarez Monterrubio. Adelante. Buenos días, maestro. A todos, muy buenos días. Gracias por dar la oportunidad de participar. Creo que es un libro que llega en un muy buen momento, ya que pues en este mundo posmoderno, con un nuevo orden organizacional que gira alrededor del conocimiento en lugar del trabajo y de la persona, donde el conocimiento se ha convertido en un negocio y hemos conquistado las limitaciones del tiempo y espacio a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde vivimos una increíble sociedad de consumo y todo se convierte en un espectáculo, al parecer lo único importante, y donde acumulamos y buscamos vivir en una euforia perpetua, en un mundo donde pasamos de la cultura modernista a una cultura de una actitud ecléctica, donde todo se vale, maestro Santos. Quisiera yo hacerle dos preguntas en ese sentido. Ha hablado usted del papel de la universidad, sin embargo, lo que podemos ver en la actualidad es que estamos pasando de instituciones educativas donde se formaban, al parecer, con temas, a pasar a una nueva estrategia
por parte, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, hacia donde estamos reconociendo únicamente las competencias y donde estamos monetizando el conocimiento, ¿no? Todos los días vemos en las redes sociales miles de cursos donde nos están proponiendo que vendamos nuestros conocimientos. En ese sentido, maestro, y ante la pandemia, no estaremos ante la muerte de la universidad como la conocíamos, y cuando hablo de la universidad no hablo solamente de la mesoamericana, sino en general, y que con esto que de tener cerradas las escuelas surgirá un nuevo orden mundial. Bueno, es que la universidad está paralizada. La universidad tiene que renovarse a sí mismo ante los desafíos que tiene el mundo en este momento. Las universidades no pueden seguir siendo lo que han sido hasta este momento. Tienen que autorredescubrirse para encontrar lo que yo le decía, la elevada misión que le corresponde por imperativo ético. En cuanto a los sistemas educativos, maestro Abraham, lo decimos con todo respeto y con modestia, quienes dirigen la educación a veces son ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Entonces no se tiene una visión trascendente de los fines de la educación. Se quedan en lo inmediato, en la productividad. Se concibe al hombre como una máquina para producir. Por eso le decía, no se educan a los hombres para ser hombres, sino que se educan para producir. Y eso es una negación radical de lo que son los grandes fines de la educación. Todo sistema educativo que se basa en las ideas de Pitágoras, el desarrollo integral y armonioso, eso ha sido echado al basurero. Entonces ahora lo que se quiere es formar hombres para la productividad y esa riqueza que se vaya a la acumulación de dinero del neoliberalismo. Nosotros debemos informarnos bien de las fuerzas antagónicas que luchan por la hegemonía del mundo ahorita y que nos están encaminando a nuestra propia destrucción. El coronavirus es parte de eso, por esto no lo podemos ya abordar porque nos llevaría mucha amplitud. Cedamos la palabra a Fernando Castillejos. Muy buenos días a todos. Maestro Santos Antonio Tovar, primeramente quiero manifestar mi gran admiración, respeto a la enorme contribución que hace no solo a la Universidad Mesoamericana, sino a la sociedad en general, quienes de otra manera estamos inmersos en el ámbito de la educación y de la vida misma. Felicitarlo por esta aportación intelectual tan relevante. En plano muy personal he tenido la grandiosa oportunidad de conocerlo, de platicar con usted, y creo que su misión pues, la encontró. Esta es una evidencia, es tangible el poder tener en nuestras manos y deleitarnos con lo que nos comparte, con ese conocimiento tan humano, tan sensible que tiene. Pues créanme que cuando empecé a leer el libro y poder interpretar el pensamiento del maestro Tovar, pues se siente uno pequeño en el sentido de lo que nos falta conocer y lo que nos falta dimensionar sobre la vida, sobre la enseñanza. Y este nuevo concepto de la ética, el hombre superior, la visión que nos presenta y esa invitación a poder despertar en el alma de los jóvenes la grandiosidad que tiene cada sujeto que está con nosotros compartiendo en el día a día. Creo que esa misión como docentes que tenemos y que lo plasman muy bien en el libro, de poder elevar
el sueño de estos jóvenes a una altura en donde pueda encontrarse con la sabiduría. Creo que es la invitación que nos está haciendo a todos, al menos así lo interpreto, ¿no? De que todos queremos saber, como bien lo dice la frase aristotélica, pero también expone el término, todos queremos ser, y la ética en esta reconceptualización es no solamente llenarla de conceptos y de ideas, es de vivirla, ¿no? Y de vivirla y de enseñar que la felicidad se construye en esa escala jerárquica espiritual. Y creo que ahí está prácticamente una de las puertas de esta invitación que nos hace como docentes de la Universidad Mesoamericana, quienes debemos de compartir un fin común. Y la pregunta aquí que yo le haría, maestro Tovar, es cómo encontrar ese ideal común, esa visión grandiosa del hombre, que debemos de compartirla con los jóvenes, porque de otra manera, ¿cómo la podríamos enseñar? A través de apuntes, a través del discurso, a través de la exposición. ¿Cómo la podemos vivir como docentes? Que unifiquemos y que nos podamos nosotros comprometer con una filosofía de vida, una filosofía de enseñanza, que ya numerosos escritores e intelectuales, filósofos, nos han querido también compartir. Tenemos a George Steiner también con una visión tan profunda de la relación tan apasionada del maestro y del alumno, como lo fue Jesucristo y sus discípulos, como fue Platón y Aristóteles, Husserl, Heidegger, y podemos seguir la lista, ¿no? Y es una relación tan sutil, pero tan compleja, que nos deja pensando, y este tipo de obras como la que tenemos ahora oportunidad de conocer y de apreciar, de interpretar, pues nos dejan muchas preguntas, ¿no? Una de ellas, y repito que quisiera compartir con usted, sería cómo podemos los docentes de la Universidad Mesoamericana compartir esa misma visión de proyecto de vida, de proyecto de hombre, y despertar en los jóvenes eso grandioso que hay en el alma de cada uno de ellos para encontrar en las alturas la sabiduría. Sí, maestro Tovar, si me podría responder esta pregunta. Doctor Castillejos, muchas gracias en primer lugar por los elogios que me dedicó, y sobre lo que usted plantea le digo que usted ya dio el primer paso decisivo hacia la elevación de su propio proyecto de vida, que es con la inquietud de ver cómo vamos a seguir dando los siguientes pasos. Lo importante es la interrelación. Nosotros los hombres nos formamos por medio de las personas que nos rodean. Hagamos círculos de reflexión aquí en la Universidad Mesoamericana, y si cuestionamos a la universidad, empecemos por cuestionarnos a nosotros mismos como universidad. Yo pienso que debe haber una renovación de nuestra universidad. En mente yo le voy a compartir después algunos proyectos que tenemos de cómo queremos llevar estas inquietudes que les hemos llevado ahora a los maestros de Chiapas. Vamos a usar las recomendaciones de personas influyentes para acercarnos a las autoridades. Pienso que podemos también usar los medios de información masivos para desafiar al gobierno mismo. En México, esta situación moral que tenemos no la puede resolver un gobierno, ni menos una sola persona. Debemos participar todos en la renovación moral de México. Todos somos responsables de lo que tenemos, y todos tenemos que salir al encuentro para levantar este gran país, este país que cree en Dios, que reza a la Virgen de Guadalupe. No es posible que se esté hundiendo
en la tragedia y el dolor. Le brindo mi amistad y aquí vamos a compartir algunas ideas con los amigos para ver qué proyectos podemos andar para que hagamos las renovaciones personales y las renovaciones institucionales. Que Dios lo bendiga, doctor Castillejos. Muchas gracias, maestro Tobar. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por su participación a esta presentación del libro El Hombre Superior, un nuevo concepto de la ética. La Universidad Mesoamericana agradece a todos ustedes su presencia virtual. Felicitamos al maestro Santos Antonio Tobar por la publicación de este libro, deseándole el mayor de los éxitos en sus próximas presentaciones. Que Dios lo bendiga, maestro. Muchas felicidades y a continuar con más alegrías. Gracias y buenos días.